Muy bien, Ludo. Vamos a empezar. Bueno, fíjense que a mí me gustaría que no perdieran de vista el, el hecho de que a partir del infinitivo, de que a partir de los infinitivos podemos identificar, y de la identificación de los tres radicales en los infinitivos, podemos, con esta información que nos dé el infinitivo, pensar en la formación de los tiempos que ya hemos estudiado. Acuérdense que empezamos con los tiempos nominales, en donde tenemos primero los adjetivos verbales que son estos que les dije que hicimos, que empezamos a estudiar con las mnemotecnias, el presens presentis, que es el participio presente, que siempre es activo, ajá, el participio perfecto, que siempre es pasivo, uno siempre es activo, el otro siempre es pasivo, el gerundivo, que siempre es pasivo, aquí me está faltando el participio futuro, que siempre es activo. Entonces hay dos grupos, dos parejas, digamos, el participio presente que es activo y su correspondiente pasivo que es el participio perfecto. El participio futuro que siempre es activo y su correspondiente voz pasiva que es el gerundivo, dos grupos. Estos son los adjetivos verbales. Luego, voy a dejar nada más un espacio. Los sustantivos verbales es en donde tenemos el infinitivo presente. Acuérdense que lo voy a dividir en voz activa porque este es el que se combina con el gerundio. Acuérdense que se declina con el gerundio. Y también voy a tener lo que estudiamos la vez pasada, el infinitivo presente de la voz pasiva. Ajá. Entonces, esos son los infinitivos que llevamos. Aparte nos faltan, entonces hay infinitivos presentes, infinitivos perfectos, pasados, e infinitivos futuros. Entonces me faltan aquí el infinitivo perfecto activo y el infinitivo perfecto pasivo. Y junto a estos vamos a escribir también el infinitivo futuro activo y el infinitivo futuro pasivo. Aquí necesito dividirlos en voces en razón de los radicales, acuérdense. Y por último, el supino, ¿no? El supino, que hay supino activo y supino pasivo. Voy a cerrar un poquito para que esto, espérenme un poquito, queda perfecto. Ahí lo vemos perfectamente en pantalla. Entonces, acuérdense, ya hemos estudiado también que el enunciado mismo de un verbo, aquí tengo el verbo amar, el enunciado mismo del verbo me va a proporcionar los tres radicales. Acostúmbrense a identificar el lugar, tercer sitio del infinitivo, yo ahora lo pongo con mayúsculas, de donde tomamos la raíz de presente, la raíz de perfecto, de la cuarta forma del enunciado, quito la i, todo esto ya lo saben, y la raíz de supino, de la última forma, que es la que termina en tomo hasta la T, generalmente es una T, puede ser una S, ¿no? Entonces, amat. Entonces, acuérdense que de acuerdo con el nombre, por el nombre que presentan cada uno de los tiempos, estos son los tiempos nominales, acuérdense, primero tengo los 4 adjetivos verbales y después
los sustantivos verbales. Recuerden que se declinan y recuerden también que al declinarse desempeñan funciones sintácticas, ¿no? Y vuelvo a insistir en la importancia de la sintaxis, José María, al decir que desempeñan una función sintáctica, estos son, en primer lugar, vamos a decir, los verbos que van a conformar un tipo de oraciones subordinadas. O sea, son los núcleos verbales de las oraciones, de un tipo de oraciones subordinadas. O sea, cuando en un texto nosotros encontremos alguno de estas formas verbales, no hay de otra, van a ser sustantivos verbales. Perdón, van a ser verbos subordinados, oraciones subordinadas, a menos que tenga, que estén acompañados, sobre todo algunos infinitivos, del verbo auxiliar, ¿no? Del verbo auxiliar, porque entonces, perdón, algunos participios, sea el participio perfecto pasivo, o el futuro activo y el gerundivo, que estén con verbo auxiliar, porque entonces conformo algo que se llama conjugación perifrástica. Igual que en español, considero, por ejemplo, que soy amado o soy amada, ajá, es un verbo conjugado que se auxilia, el verbo amar en este caso, se va a auxiliar ¿de qué? De otro verbo, en este caso el verbo ser, para conformar la voz pasiva, ¿no? Entonces, nosotros vamos a considerar que cuando estas formas verbales están no con en conjugación perifrástica, sino cuando están así solas, van a conformar entonces, ¿qué? Oraciones subordinadas. Y recuerden, aun cuando lo vamos a estudiar en el tercer semestre, las oraciones subordinadas, olvídense, es muy bueno que piensen en que la noción de una oración principal y una dependiente, y es muy bueno pensar en esto, pero acuérdense que esa noción de la principal y de la dependiente tiene que ver con la función sintáctica. Pues es mucho más fácil entender que una oración subordinada desempeña una función sintáctica, ¿no? Entonces, las oraciones subordinadas son las que completas pueden ser sujetos, o completas pueden ser objetos directos, o completas pueden ser complementos circunstanciales. Y fíjense que como todo, cabe en esa necesidad de expresar esas funciones, ¿no? Al principio estudiamos que son los casos, las palabras, las que nos van a enseñar esas funciones, si están en nominativo, si están en acusativo, si están en ablativo. Pero también pueden ser oraciones completas. A esas oraciones completas les llamamos oraciones subordinadas, ¿no? No quiero estudiar latín en la facultad, no quiero, ¿no? No quiero estudiar latín en la facultad. Entonces, ¿qué es lo que no quiero? Puedo articular el verbo estudiar y digo, el estudiar latín en la facultad, eso es lo que no quiero. Entonces, en este momento estaría funcionando toda esa oración como un sujeto. Sería una oración subordinada que funciona como sujeto. Entonces, entre los primeros, las primeras, digamos, marcadores o características de esas oraciones subordinadas están estas formas verbales. Por eso insisto tanto en que las tengamos presentes, en que las identifiquemos, porque el que ustedes encuentren una de estas formas en un texto, ya les hablará de una oración que tiene una función sintáctica, que puede ser sujeto, que puede ser objeto directo o que puede ser complemento circunstancial, ¿vale? Entonces, ahora, recuerden, voy a acercarlo un poco después para que lo pongo más pequeño para que vean todo en su conjunto,
Pero recuerden que estos nombres de los verbos, el nombre de los verbos me va indicando cuál es el radical que se utiliza. Entonces, si tengo primero el participio presente, sabemos que utiliza qué radical el participio presente, muchachos. Radical de presente, radical de perfecto o radical de supino. Verbo, participio, presente, activo. El radical de presente que es ama, ¿no? ¿Qué radical utiliza el perfecto? Pero mucho cuidado, es pasivo. El perfecto pasivo. El supino. Entonces agrego aquí amat. ¿Qué radical utiliza el futuro? Acuérdense que todos los futuros los echamos hasta allá, ¿no? Todos los futuros, a menos que sean presentes o imperfectos. Entonces, ¿qué radical utiliza el participio futuro? También el supino. Los echamos hasta allá. Cuando digo hasta allá, hasta el radical de supino. El gerundivo, acuérdense que el gerundivo, que tiene como marcador esa N junto con el gerundio, estos, los dos, son una forma que se relaciona con el participio, con el presente, con el sistema de presente. Entonces los dos van a utilizar el radical de presente, ¿sí? En tanto con la ND. Por la ND y ya después la ND, desde luego, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué radical utiliza el participio presente pasivo? Pues también va a utilizar el presente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que es en lo que vimos, lo último que vimos. Completamos en los siguientes tiempos. Si tengo un infinitivo perfecto, pero de la voz activa, ¿qué radical utiliza? Amau. El de perfecto activo. Perfecto, ajá, muy bien. Amau, exacto, Josefina, muy bien. Si tengo el de perfecto, pero ahora pasivo, el supino. Ya no vamos al supino. Lo cambió al supino. Muy bien. Amat. Y los dos futuros, infinitivos futuros, tanto activo como pasivo, pero el supino. Me voy hasta el supino. Muy bien. Amat. Y bueno, aquí es muy obvio que en los supinos, en los dos supinos, a veces podríamos equivocarnos, pero no creo. En los dos supinos se utilice pues el propio radical de supino. Eso es lo primero, acuérdense. Luego, por mnemotecnias, aquí habíamos dicho, a este le llamamos presens, presentis, amans, amantis, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. Ahí estaba la mnemotecnia, al participio perfectustatum. Ajá. Entonces, habíamos considerado acá amatus, amata, amatum. Aquí teníamos el futurus, acuérdense, ahí estaba la mnemotecnia, entonces era amaturus, amatura, amaturum, y el gerundivo, como dice Josefina, los dos utilizan ND, tanto el gerundio como el gerundivo, y con 212, forma de 212, entonces amandus, amanda, amandum, ¿vale? Y luego, en el infinitivo pasivo, fíjense cómo el mismo enunciado me da el infinitivo, muy importante tomarlo de ahí, entonces es amare, y se empieza a declinar genitivo, ama, como decía, nos indicó Josefina hace un rato, con la ND. Es importante ver que aquí mismo está este morfemita, tanto para gerundio como para gerundivo. Y entonces nosotros aprendimos a declinar, amare, genitivo amandi, dativo, amando,
dos acusativos con forma de infinitivo y con forma de gerundio. Voy a poner aquí un guión mejor. Entonces aquí in o ad, amandum, y al final el ablativo, amando. ¿Vale? Y el pasivo, que fue lo último que vimos que se cambia la terminación re por la terminación ri. Esto en voz, entonces, el infinitivo presente en voz activa tiene todos los casos: nominativo, genitivo, dativo, es más, dos acusativos y ablativo. Pero ya el infinitivo presente pasivo solamente va a tener los dos casos rectos: el nominativo y el acusativo, con la misma forma, ¿no? Porque nominativos y acusativos es lo mismo en los neutros. Entonces voy a escribir acá, mejor lo escribo aquí entre paréntesis, nominativo y acusativo, singulares, ¿no? Con esa misma forma, amare y amari. Esto que estamos haciendo ahora en forma de lista, recuerden, ya lo tenemos en el cuadro que les proporcioné. No, este no es. Espérenme, yo lo dejo aquí. Espero no marearlos con tanto salto. Este cuadro, ¿no? Que ya lo tienen. Entonces, ya están declinados aquí todos. Ahora observen cómo el pasivo, lo voy a hacer más grande para que lo vean. Al ratito, si quieren, vuelvo a mandar esto. No importa que nos llenemos de archivos, nada más vayan desechando lo anterior, ¿no? Entonces, fíjense cómo el pasivo, que decíamos, tiene la terminación ri para nominativo y también para acusativo. Fíjense cómo aquí tiene, pues, naturalmente, solamente amari en nominativo, el genitivo lo tiene vacío, el dativo vacío y el ablativo vacío. O sea, nada más nominativo y acusativo. Ahí está. Ahora, fíjense, nada más, dos casos. Entonces, dos casos. ¿Qué pasa? ¿No se necesitaban las demás funciones? Pues no. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay registros en los autores. Recuerden que es una lengua documental. Y en esta lengua documental, recuerden que quien hace las veces de los hablantes, que son los sujetos de estudio en una lengua, los responsables de la evolución, recuerden que en este tipo de lenguas son quienes, los textos, y que los gramáticos, los lingüistas mismos empezaron a conformar las reglas, todo esto, a partir de los registros que hay en los textos. Por lo tanto, solamente tenemos la información de esas construcciones de infinitivo pasivo en nominativo y en acusativo. Ahora, vamos al infinitivo perfecto. Aquí hay una línea en voz pasiva. Perdón, el infinitivo cambio de sistema. Estoy en sistema de perfecto. Utilice el radical de perfecto. El radical es amav. Entonces voy a ver que el infinitivo perfecto activo, recuerden, se forma con ese radical, y ya Josefina ahorita nos adelantaba un poco que utiliza la terminación ICE. Quiero que vean nuevamente que también este infinitivo perfecto activo también se utiliza nada más en caso nominativo y en caso acusativo. O sea, que igual que el infinitivo presente pasivo, va a conformar oraciones que funcionan o como sujeto o como objeto directo, nada más. Entonces, ¿cuál es la terminación que utiliza el infinitivo perfecto activo? ICE. Por lo tanto, para el verbo que estamos conjugando ahora, que estamos declinando, es más preciso decirlo así, cambio de radical, radical de perfecto, más la terminación ICE, ¿no? Entonces, amauice. Fíjense cómo este mismo, todos los tiempos que voy a tener en el sistema de perfecto, o sea, aquí en el de medio, este del medio,
fíjense cómo todos van a tener las marcas de perfecto que ya hemos visto, que las marcas de perfecto, ¿cuáles son? La U, vocálica o consonántica, la S, la reduplicación, o los dos cambios, el cambio de vocal y el cambio de cantidad. Eso se va a ver siempre en el enunciado. Siempre el enunciado me va a decir, por ejemplo, aquí el verbo amo, me dice que la marca de perfecto justamente es la V, ¿no? Entonces, es muy importante siempre recurrir a ese enunciado. Por lo tanto, tengo amahuise y amahuise. Repito, amahuise y amahuise en casos nominativo y acusativo. Nominativo y acusativo. ¿Alguna pregunta? Creo que esto es muy sencillo, lo relacionamos igual que con el pasivo, el presente pasivo, nada más con la terminación ise, amahuise. Ahora, fíjense en el mismo, el mismo cuadro que me sirve de guía, como aquí la flechita me dice que la voz activa se forma en el sistema de perfecto, que forma solamente voz activa. ¿Qué pasa con su correspondiente voz pasiva? Entonces, con la voz pasiva, cambio de sistema, me voy al sistema de supino, fíjense bien, y recuerden que todo esto que tengo a partir, bueno, en el sistema de supino, van a ser formas perifrásticas. Fíjense, formas perifrásticas. ¿Por qué formas perifrásticas? Porque, a partir de los infinitivos, ¿por qué? Porque van a utilizar verbos auxiliares, ¿no? Bueno, perdón, vamos a decir el verbo auxiliar ser y en algún momento el verbo auxiliar iri en voz pasiva. Pero el verbo auxiliar ser, bueno, naturalmente no los sustantivos, no los adjetivos verbales, a partir de los sustantivos verbales es que se va a utilizar el verbo ser. Fíjense, aquí tengo el verbo ser, lo voy a marcar para que lo identifiquen. Acá también tengo el verbo ser, que está auxiliando ¿a quién? Va a auxiliar al verbo amar, en este caso, que es el verbo conjugado. Aquí tengo el verbo ser. Tengo también el verbo ser. Aquí está también el verbo ser. Verbo ser. Y aquí también está el verbo ser. Entonces, de alguna manera, pues este acordeón, esta chuleta, este pastel, ay, Malcu, siempre se me olvida en Perú y en... Plagio. Este plagio, esta chepia, no sé si es esta o este chepia, esta es femenino, ¿no? Este ludo, esta chepia, me va a ayudar, bueno, también va a contener, ¿qué? Un poquito la flexión o la conjugación del verbo ser en tiempos de presente. Entonces, fíjense, ahí hay otra cosa que también pudiera, estas conexiones podríamos hacer, fíjense, está padre, vean. Yo voy a empezar a ver la formación dice acá primero, ¿de qué tiempo? Fíjense bien, ¿de qué tiempo? Del infinitivo perfecto pasivo, ¿no? Voy a ver esa construcción del infinitivo perfecto pasivo. Entonces, va a utilizar el verbo ser como auxiliar. El infinitivo futuro activo también va a utilizar el verbo ser como auxiliar. Y también todos los tiempos que están aquí abajo. Entonces, decimos, forma el infinitivo perfecto pasivo. Pero en sí, el verbo ser, fíjense, a ver si se entiende esto, el verbo ser es ¿qué? Estos tiempos que están aquí marcados en amarillo y que corresponden al verbo ser, los tiempos de esos verbos son los correspondientes tiempos que tengo en sistema de presente para el verbo ser. O sea que ese es el infinitivo presente del verbo ser, ¿no? Ese aquí también es el infinitivo presente. Ahora,
Si aquí les pregunto, ¿en qué tiempo está esto que está aquí subrayado? Lo hago más grande para que lo vean, ¿no? O sea, hablo de, algunos seguramente ya se lo saben de memoria, está muy bien, se recomienda aprenderse de memoria, pero de nuevo vean cómo este acordeoncito nos ayuda. Déjenme defender mi acordeón. El verbo sum, primera persona, es, segunda persona, est, tercera persona, voy al plural, sumus, estis y sunt. Esto que está subrayado aquí no es el perfecto indicativo pasivo, no es ese. Ese solito, refiriéndome al verbo ser, ¿qué tiempo es? Es el presente indicativo activo del verbo ser. ¿Se fijaron? ¿Sí se fijaron en esa relación? ¿Se entendió? Sí. Ahora, por eso aquí los tengo subrayados. Fíjense, voy a hacer más pequeñito. Por eso aquí los tengo subrayados. Tengo subrayado el verbo sum y aquí presente indicativo. El verbo eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. ¿De qué tiempo se trata? Si se trata solamente del verbo ser. Es el imperfecto indicativo. Perfecto. ¿Sí? Fíjense acá, lo pongo así con amarillo, aunque después lo borremos, ¿eh? Con amarillo. Ludo, ibas a hacer una pregunta. Sí, profesora, mire, yo le quería preguntar porque no me da pena decirlo, pero es que yo tengo un poco de dificultad con esto de los nombres de los verbos, o sea, todos los, bueno, resulta que yo quería preguntarle, ¿es que en latín tiene la misma correspondencia que en español o cambia un poquito? Porque como los nombres, ¿me entiende? No sé, de repente en español puede hacer otra cosa, entonces No, por tiene eso... la misma si pensamos en los nombres, en la nomenclatura que estableció la academia. Resulta que a veces nosotros, así nos pasa por ejemplo, en México, y yo supongo por lo que me estás expresando que pasó también en Honduras, que en las escuelas nos enseñan más bien la nomenclatura de Andrés Bello, Sí. ¿no? Que en lugar de imperfectos, nosotros aprendimos copretéritos, ¿no? Entonces tenemos estos esquemas de los tiempos más bien conforme a una nomenclatura, Sí. pero la gramática, en las gramáticas de griego y de latín, en esas gramáticas generativas que se hace, Sí. yo he visto también en las gramáticas de lenguas modernas, la nomenclatura que se utiliza es la de Andrés Bello, Ludo. Sí. Entonces, pues si la pregunta ¿es la misma que se utiliza en español? Sí, Ludo, sí es la misma. Ok. Sí, es la misma. Muchas gracias. Sí, está bien. Ya después, si quieres, les comparto una tablita que tenga la nomenclatura de Andrés Bello, a qué corresponde con la de la academia, nada más para que vayas haciendo la comparación y nada más lo tengas presente, porque sí es cierto, a veces mezclamos las dos nomenclaturas y pensamos que son más tiempos, ¿no? Sí. Esta nomenclatura de la academia se basa en los aspectos de los verbos, por eso lo divide en tres, lo divide en presente, o sea que todas estas, fíjate, todos estos tiempos que están en esta primera columna son acciones que se realizan, o mejor voy a decir, ¿no? Que se están realizando, porque tienen un aspecto durativo, que se están realizando en el momento del habla, ¿no? Ya. Sí. Estas y las demás, el de perfecto, el sistema de perfecto, todas estas acciones, sistema de perfecto en voz activa, y acuérdate que estas van en voz pasiva, son acciones ya realizadas, o sea, que ya se realizaron ¿cuándo? En el momento, antes del momento del habla, antes, ¿sí, Ludo? Pero resulta que estas tienen un aspecto, y que el aspecto puede ser, o bien, en el caso del perfecto indicativo, que lo tengo aquí, en este caso,
puede ser, quizá aquí me falte la otra traducción, ¿no? Una idea puntual, o sea, Sí. amé en el Sí. pasado y ya no amo, amé nada más en el pasado, y una idea resultativa, he amado. Sí. Ajá. Que tiene un Profesora. sentido de estado, Sí. como he amado, Como- entonces permanezco amado. sí. ¿Sí te fijas? He Sí, amado. justamente fíjese que yo tengo esa dificultad porque yo estudié, bueno, hace muchos años, Sí, Ludo. pero por ejemplo, tanto en griego como en latín, yo no veo, por ejemplo, lo que yo aprendí, el pasado simple, por ejemplo, Este es el pasado otro simple. nombre. El presente. El pasado simple. Simple, El pasado simple. simple. Ok, Ese, es que por en ejemplo, latín, sí, el pasado simple y el pasado compuesto es el mismo participio, es el mismo perfecto indicativo activo. En eso, latín. En latín. En imagínate. griego sí hay dos. Bueno, En griego sí tienes el auristo, que es el sí, simple, y el perfecto, que sí, es el compuesto. Acuérdate que en español, cuando se utilizan las formas que se denominan compuestas, utilizan el verbo haber como auxiliar, ¿no? ya, Pero en latín, a lo mejor eso te está confundiendo. En latín, esta misma forma verbal, amavi, por ejemplo, va a ser amawi, aquí está, significa amé, o sea, con el sentido que te dé el auristo griego, amé, como he amado. ya. El sentido que Justamente te da porque ahí es lo que yo digo, por ejemplo, está el pasado simple y el passé composé, ¿cómo es que se dice en español? El pasado Pretérito compuesto. perfecto. El pretérito perfecto compuesto. Compuesto. Aquí nada más quité la palabra pretérito, nada más perfecto, simple y perfecto Sí, ya compuesto. le entiendo. ¿Sí, Sí, Ludo? sí. Qué bueno Sí. que preguntas esto, Ludo, porque Sí, porque a mí siempre... me causa mucho problema, porque fíjese que en francés, por ejemplo, ellos tienen pasado simple, pero eso no lo utilizan. Ellos utilizan el passé composé, perdón, no lo Pretérito puedo. perfecto Ese, compuesto. Ajá. exactamente, así es. Entonces, por eso es que me causa eso. El pasado simple en francés solo en la lectura, usted lo puede encontrar en la lectura, pero en el hablado nadie lo utiliza, por ejemplo. Entonces eso, por ejemplo, usted dice que aquí, imagínese, el pasado simple, aquí en que es ahí, y amé y he amado es el mismo, entonces. Bueno, en forma, ¿eh? En forma. Okay, Acuérdate que ahorita estamos estudiando la morfología. Porque Así fíjate, esta aseveración que haces ahorita, en este momento, yo me tomé ahorita muy mexicano, yo ya creo que ustedes ya lo entienden. No, Esta como no, claro. aseveración que Muchas estás gracias. haciendo ahora, de que no lo utilizan, de que sí lo tienen, pero no lo utilizan, a veces sí hay formas en la flexión del verbo que son claramente literarias, o sea, que solamente en la lengua escrita, sí. Pero eso no quiere decir que en la lengua cayeron en desuso en la lengua hablada, naturalmente, por la ley del menor esfuerzo, porque la lengua se va simplificando y en la intercomunicación tratamos de simplificar todas estas formas. Pero es como aquella gran aseveración que se hace de que, por ejemplo, Josefina utiliza más las formas compuestas, ¿no? O sea, que allá en España utilizan más las formas perfectas como si fuera un pretérito, nada más como pretérito perfecto, más las formas compuestas, y en América utilizamos más el pretérito perfecto simple, las formas simples, y más hacia el sur, o sea, más hacia, por ejemplo, incluso hasta como muletillas se llegan a utilizar. A mí me encanta el viste, que utilizan mucho los argentinos, ¿no? Como una viste. Bueno, pero eso no quiere decir que no utilicen las formas también simples y las formas compuestas. Igual nosotros, por ejemplo, yo te hablo de aquí de México. En México utilizamos naturalmente más el pasado simple. Y supongo que en Honduras también, y supongo que en Perú también. Eso pasa en Latinoamérica. Ahora, nosotros en lugar de decir, sí, ya hablamos con la coordinadora, por ejemplo, Josefina llega a utilizar más el hemos hablado, ¿no? Ya hemos hablado, ya he hablado con la coordinadora.
Pero nosotros a veces utilizamos esos perfectos simples, la forma del perfecto simple, con la idea de un pasado compuesto, ¿sí? Esto pasa en la lengua, por eso ahorita solamente utilizamos las formas, la pura forma. Tienes que considerar que está, por ejemplo, si yo te digo, Ludo, ¿qué estudiaste? Fíjate bien, ¿no? Estoy diciendo, ¿qué estudiaste? Yo ahí podría haber dicho, lo correcto es como lo dice Josefina. O sea, yo podría haberte dicho, ahí lo correcto es decir, Ludo, ¿qué has estudiado? ¿Por qué? Porque hablo de dos aspectos. El simple te da un aspecto puntual. Luego se dice que es un aspecto momentáneo. Mientras el compuesto te da un aspecto resultativo, durativo. Es más, al decir durativo te da un aspecto de estado. Si yo te digo, ¿qué estudiaste, Ludo? Y tú me dices, estudié Derecho, entonces yo te voy a decir, por lo tanto, eres abogado, ¿no? O sea que ya permaneces en ese estado. Aún cuando yo, fíjate, si yo le pregunto a Malcu, ¿qué estudiaste? Y él me dice, soy psicólogo. Al contestarme de esa manera, ya me está contestando conforme a qué, conforme al estado ya resultativo de la acción de haber estudiado. Por lo tanto, es. Entonces yo, cuando Malcu me dice, estudié psicología, yo ahí ya le empiezo a hacer preguntas en torno a la psicología. O sea, ya le empiezo a decir, ay, Malcu, fíjate que he estado triste últimamente, tú no sabrás si tengo alguna depresión y todo. Y Malcu va a decir, pues es que yo no estudié psicología, o sea, no soy psicólogo, a lo mejor anoche me puse a estudiar un poco de psicología. No, nosotros damos por hecho que al decir, estudié psicología, estudié ingeniería, estudié enfermería, estudié filología, estudié filosofía, que ya somos, o sea, una idea ya perfectiva, una idea ya resultativa. Por eso, fíjate, todo eso lo va, entonces cuando tú me dices en francés, seguramente tienen la forma simple, como dices, con usos también resultativos, como lo tenemos en español, con usos resultativos, ¿vale? Entonces, Malcu, Ludo, lo que estamos estudiando ahora son las formas, y después vamos a considerar que a veces una forma, digamos, se utiliza como comodín, rescata a otra forma. ¿Para qué? Para hacer más sencilla la lengua. Con menos recursos, llega a utilizar los dos aspectos de la lengua. Sí, aquí mi mamá me decía, te dije que esto, pero cuando veía que no le hacía caso y tenía que estármelo repitiendo y repitiendo y repitiendo, con chancla en mano, como todas las mamás lo hacen, ya decía, te he dicho, y hasta por sílabas hablaban las mamás y te decían, te he dicho que, ¿no? Y eso no lo pensaban, Malcu. O sea, antes de hablarlo, no se pensaba en estas cuestiones, ¿no? O sea, ya la comunicación de esos aspectos, pues nuestro cerebro la sabe emplear perfectamente. Eso es un poco cuando veo la gran desgracia, digamos, de tratar de ver la gramática aislada de las formas que naturalmente se dan en el habla. Agustín, ¿ibas a hacer tú una aclaración? Sí, no, yo creo que lo que Ludo quiso decir es el imparfait, o sea, imperfecto en francés. El imperfecto. El imperfecto expresa una duración. Por ejemplo, yo estudiaba. No es que Exacto. Yo estudié. Yo estudiaba, se tiene el tiempo. Yo estudiaba, por ejemplo, yo tomé ese libro. Y mi amigo estudiaba, por ejemplo. O sea, una acción es puntual y la otra es una acción. Eso es lo que quiso decir Ludo, ¿no? Que es imperfecto. El aba, también. Okay, no sé, exactamente, ese imperfecto, como lo está diciendo ahora, ¿por qué se coloca acá? Fíjate, Ludo, acá te estoy hablando, eso ahorita lo vamos a estudiar, bueno, enseguida, en las siguientes clases. Como bien lo dice Agustín, fíjate que está aquí incluido este imperfecto, está aquí incluido en el presente. Justamente por eso que dice Agustín,
porque todavía sigue teniendo efecto en el momento del habla. Aunque empezó en el pasado, sigue teniendo duración, ¿no? Nosotros cuando decimos estudiaba, a lo mejor cuando decimos estudiaba griego, por ejemplo, en español, lo primero que pensamos, yo no sé qué pasa en España, pero acá siempre decimos, estudiaba, lo relacionamos con un pasado y que ya no, o sea, como que el imperfecto atenúa tanto la acción de duración que a veces lo relacionamos más bien con pasados simples, estudiamos, es más, atenuados. Me sirve también para atenuar los pretéritos perfectos por cuestiones retóricas. Yo te quiero decir, Ludo, que me prestes por favor $10, pero lo voy a atenuar. Y entonces en lugar de decirte, préstame $10, quería que me prestaras. O sea, utilizo una perífrasis en imperfecto, ¿no? Entonces, querrías, quisiera, o quería pedirte un favor, en lugar de quiero pedirte un favor, quería. Se utiliza para atenuar. Pero también, como dice Agustín, me da esa idea que tú tienes perfectamente clara, ahora lo veo, del pasado, pero que tiene duración. En español de México, por ejemplo, supongo que también en Perú, en Honduras, nada más que tú tienes más fresquito tu francés. ¿Qué pasa? Que la acción del imperfecto solo como una acción actual, una acción vigente en el momento del habla, es muy difícil apreciarla. Quizá si le agregamos el adverbio ya, o sea, si te digo, yo ya estudiaba griego, a lo mejor sí llegamos a entender esa noción de que actualmente también estudio. O si digo, desde los 10 años ya estudiaba griego. Ajá. Eso quiere decir, eso me da un sentido de duración, eso me está indicando que sigo estudiando. Entonces, sí, muy bien. Gracias por la aclaración, Agustín. Después de que ya le di 1000 vueltas, Pero es que yo lo veo distinto a lo que dice Ludovico, y en el aspecto siguiente. Vamos, y hablando de aspecto, en español sí distinguimos claramente en el pasado el aspecto, porque nosotros nos olvidamos muchas veces de que decimos el modo, el tiempo y tal, y el aspecto también existe en el verbo. El aspecto lo olvidamos, como dices. Sí, lo olvidamos, pero sí. Lo que pasa que en francés, como dice Ludovico, en el pasado no existe dos aspectos, el aspecto confectivo y el aspecto perfectivo, sino solo existe uno. ¿Qué quiere decir, Ludovico? Que en el lenguaje coloquial, vocal, en francés, no se distingue el aspecto, sino siempre se utilizará el passé composé. En cambio, nosotros sí lo usamos. El aspecto confectivo, por ejemplo, yo estudié, y el aspecto perfectivo que es vamos a ver, por ejemplo, yo he estudiado, quiere decir, se llama perfectivo por eso mismo, es que como decir ya tengo estudiado. Ya, exacto, te da un estado, exacto. Estoy o es tengo. Es un estado ya de eso, era eso. Sí, lo que pasa es que Ludovico a lo mejor, en latín, en este caso, tampoco existe el aspecto, la distinción entre aspecto confectivo y perfectivo en lo que es en el pasado simple. En el pasado simple no. No, si yo digo amagui, entonces el amagui puede significar tanto como yo amé o yo he amado. Exactamente. Ahí está, no hay esa diferenciación. No, no hay. Es por ahí. Sí. Lo que pasa es que confunde el francés, a veces confunde. Muchas gracias. Sí, pero sobre todo por cuestiones morfológicas. Sí. En la literatura sí se encuentra el passé simple. Sí, que es lo que nos decía ahora Ludo. Sí. Muy bien. Malcu, ¿ibas a comentar algo? Sí, profe, tengo 3 duditas. La primera, el pasado simple, usted dijo que se puede resumir en 2 tiempos, ¿no es cierto? Entonces, el primero sería el perfecto indicativo activo. ¿De nuevo, Malcu? Dijo de que el pasado simple
en latín hay dos tiempos que se podría resumir como pasado simple. ¿Y Ajá. cuáles son esos dos tiempos? No sé si podría repetir, por favor. Es que lo comparé con el griego. Pero en español, este tiempo, el perfecto indicativo activo, nos indica tanto el pasado simple como el compuesto, pasado compuesto. Sí. Ah, ya. Por eso aquí agregué, Malcu, si te fijas, amé y he amado. Sí, es eso. Ah, ya. Luego, también mencionó de que hay dos clases de, bueno, formas de decir los verbos. Una está las durativas. Esos son aspectos. Ahora que te dice José María, son los aspectos. Hay acciones durativas, hay acciones puntuales y hay acciones estado que se llaman resultativas. Son tres. Sí, son tres. Puntuales, durativas y resultativas. Resultativas. Entonces son durativas, puntuales y resultativas. Fíjate, yo siempre les digo a los muchachos que se imaginen a alguien caminando. A todos nos ha pasado que ves a alguien caminando por la calle y de repente se cae, ¿no, Malcu? A ver, dime la verdad, psicólogo, ¿te ríes o vas a ayudar a la persona que se cae en la calle? No sé, pero me hace pensar. Mira, ya me dijo, se ríe. Algún alumno una vez me dice, primero pregunto, ¿estás bien? Y ya después, si está bien, me río de él, ¿no? Fíjate que yo una vez me caí de rodillas, iba caminando y me caí de rodillas. Iba con zapatillas, ya sabes, iba a un evento y me caí de rodillas. Y me paré rápidamente porque me dolió primero el ego, ¿no? Porque dije, híjole, se van a dar cuenta y todo. Me sacudí rápidamente y dije, no pasó nada, no pasó nada. Y seguí ahí con todo mi garbo, caminando y todo. Obviamente llegando al lugar donde iba me di cuenta que tenía las rodillas todas rotas, raspadas, llenas de sangre, las medias deshechas y bueno. Te paras, quién sabe qué pasa, ¿no? Pero te paras, ¿no? Ahí los neurotransmisores hacen que no te duela nada en el momento. Te levantas. Pero imagínate que ves a alguien de nuevo caminando. Fíjate, entonces ahí, Malcu, el caerse fue una acción. El caminar fíjate, incluso digo, alguien va caminando. El caminar es una acción durativa. ¿Sí? El caminar es una acción durativa. No puedes caminar. O sea, el dar un paso no implica caminar. Siempre el verbo ser es una acción que se da de manera durativa. ¿Sí, Malcu? Lo mismo el hablar. O sea, yo no puedo decir que hacer esto, Malcu, y decir, es hablar. No, eso a lo mejor es emitir un sonido y ya. Hablar también es una acción durativa. O sea, hay verbos que por su naturaleza son o bien con estos tres aspectos tienen el aspecto durativo o el aspecto momentáneo. Vamos a dejarlo ahorita en esto, durativo y momentáneo. Puntual es momentáneo, acuérdate. ¿Sí? Entonces va en eso, fíjate, alguien va caminando, es aspecto que durativo de esa acción, y de repente se cae esa persona. ¿Qué hace cuando se cae esa persona? Se cae y se levanta en el acto. Es lo que yo te comentaba de mi orgullo. Te caes y te levantas. ¿Sí, Malcu? Entonces, el caerse tuvo un aspecto ¿qué? ¿Durativo o momentáneo? Momentáneo. Piensa también en otros verbos que tienen por naturaleza el aspecto momentáneo. Piensa en el verbo, por ejemplo, brincar. ¿Sí? Piensa, por ejemplo, en el verbo saltar. O en el verbo atravesar. ¿Sí, Malcu? Por ejemplo, en el sistema de presente, se podría asimilar con las acciones del aspecto resultativo. No. Durativo, perdón. Durativo. Todos estos que están aquí tienen ese aspecto durativo. ¿Sí? El sistema del presente. ¿Sí? Ahora, en este aspecto de en medio, que se llama radical de perfecto, el sistema de perfecto, tienen el aspecto, bueno, tanto el perfecto como el supino, los dos,
Por eso decían, en latín solamente hay dos aspectos. El aspecto, nada más que, bueno, no, sí hay tres aspectos, nada más que los dos sistemas, tanto el perfecto como el supino, tienen a la vez el aspecto momentáneo, puntual, Malcu, Ajá. y el otro, que es el aspecto resultativo. Ah, ya. ¿Vale? O sea, Ahora, los de dos nuevo, poseen ¿qué? o sea, el sistema de perfecto y el sistema de supino Tienen los poseen dos. Son declinaciones de durativos verbos. y resultativos. Durativos y resultativos. Gracias, profe. Ajá. Ahora fíjate, ahí va, de nuevo, con mi analogía del que alguien va caminando, se cae. Tienes dos opciones, ¿no? Que tú veas esa persona que va caminando y se cae y se levanta. Si se levanta, se levantó en aspecto momentáneo, puntual. Pero imagínate que esa persona pierde el conocimiento y se queda. Fíjate lo que estoy diciendo, se queda ahí postrada, ahí en el suelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Ya hubo un resultado de haberse caído. Por lo tanto, ¿cómo permanece? Hay un estado. Ahora, José María nos dio la opción de utilizar el verbo estar. Entonces, ya no está caminando. Ahora, ¿está qué? ¿Está qué? Está tirada, está desmayada. Permanece desmayada. Ese es el resultado de haberse caído. Hay un resultado. ¿Sí te fijas, Malcu? Sí, Por profe. ejemplo, Y la última duda. tú estudiaste, espérame tantito, tú estudiaste psicología. ¿Cuál es el resultado de haber estudiado psicología? Ah, que ahora eres psicólogo. ¿Sí, Malcu? Comprendo, sí. Va. Entonces, ahora dime. Ajá. la última duda es, por ejemplo, ahora lo que estamos viendo, el perfecto indicativo pasivo, esos auxiliares del verbo ser son los mismos que el del presente indicativo, ¿no es cierto? Sí, esto que puse aquí en color amarillo, y eso nada más lo comento como un recurso para uso de la tabla. Fíjate, para uso de la tabla. Si yo hablo, voy a hablarte ahorita del tiempo que nos toca ver. Espera, me voy a quitar un poquito esto. Este tiempo que nos toca ver ahora, que es el infinitivo perfecto pasivo, fíjate, ¿se compone de qué? Bueno, se va a componer, tiene la raíz de perfecto. ¿Por qué? ¿Te acuerdas, Josefina? ¿Por qué la raíz de perfecto? Porque se forma de con qué. Supino porque es pasivo. De supino porque es pasivo. Porque primero raíz de supino porque es pasivo. Luego, bien. ¿Se compone de qué? Generalmente nos dicen en las gramáticas, ¿no, Josefina? Se compone del participio perfecto, pero en caso acusativo, por eso se pone amatum. Fíjate cómo ahí está la marca del acusativo, amatum. Pero este no es el infinitivo perfecto pasivo. Esto es el participio perfecto en acusativo. ¿Sí, Malcu? Para convertirse, fíjate bien, para convertirse en infinitivo perfecto pasivo necesita el auxiliar y ese auxiliar es el verbo ser. Entonces, todo esto así completo, las dos formas componen el infinitivo perfecto pasivo. Sí, ¿Sí, Malcu? comprendo, profe, sí. Entonces, pero si tú los ves por separado, si tú los separas, por separado, este es un participio. Y por separado, Malcu, este es un infinitivo. Ajá. Ah, ya. Es un participio y este es un infinitivo, separados. Juntos conforman otro infinitivo. ¿Qué infinitivo? El infinitivo perfecto pasivo. Ah, ya. Por ejemplo, cuando en español tú dices, ese me gusta. Tú expresas el futuro. Luego le llaman futuro de intención. Voy a estudiar.
¿sí? Esta es una perífrasis, Malcu. Si en un texto, si a ti algún, no sé, algún extranjero te preguntara qué verbo está conjugado aquí, pues tú tienes que decir que el verbo que está conjugado aquí es el verbo estudiar. Este verbo voy, no le necesitas decir que es el verbo ir. ¿Por qué? Porque si no lo vas a confundir. Es el verbo estudiar. Claro, que el verbo estudiar, para saber en qué tiempo está esta perífrasis, el verbo estudiar, aquí, a este verbo estudiar le está ayudando, lo está auxiliando otro verbo, que es el verbo voy a. ¿Sí, Malcu? Entonces, hay formas verbales, Malcu, simples, que solamente tienen un verbo. Hay formas verbales compuestas de un verbo conjugado y un auxiliar. Ese auxiliar ayuda a conformar ¿qué? A conformar otro tiempo. Claro, sí, comprendo. Esos son los verbos auxiliares. Entonces, cuando tú tienes aquí esta tabla, déjame borrarte este ejemplo. Cuando tú tienes aquí esta tabla, fíjate bien, todo esto que puse ahora en color amarillo son los verbos auxiliares. Si los veo solitos, el verbo auxiliar, acuérdate que un verbo auxiliar ayuda a otro, por lo tanto esa forma verbal tiene dos verbos, ¿sí? Entonces el verbo auxiliar solo corresponde a estos tiempos que están acá, del verbo ser. Sí. Ya, eso si era ya mi duda. están compuestos, corresponde al tiempo que te indica cada uno de los tiempos. ¿Sí te fijas, Malcu? Sí, ya. Gracias, por ejemplo, profe. ahora, de nuevo, si yo te digo amatum esse, ¿qué forma verbal, qué tiempo verbal es? Bueno, o qué modo verbal es un infinitivo perfecto pasivo. Pero si nada más te digo ese es el verbo ser, y está en infinitivo presente. Infinitivo presente. Es un irregular. Entonces ahora, quiero que veas que esta tabla también de alguna manera te indica, contiene el verbo ser. Contiene el verbo ser. ¿En qué tiempos contiene el verbo ser? O sea, está ese, voy a hacerlo más grande. Ay, es que les quiero vender mi tabla, por eso insisto tanto en el uso de mi tabla. Quiero que ya después que termine en estos semestres, Ludo, la haces bolita y la tiras. Ahí esperaba que dijeras, no, profesora, la voy a poner en un cuadro y... Yo ya la imprimí, ahí la tengo. Bien, Ludo, coloréala y todo. Entonces, claro, Ludo, entonces, sí, fíjate muy bien. Esta tabla te da el verbo ese, que es el auxiliar, es el verbo ser, te da el verbo ese, sum, est, sumus, esti, sum, eram, eras, erat, eramus, eratis, erant, ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt, sim, sis, sit, simus, sitis, sint, y esem, eses, eset, esemus, esetis, esem. Ahí están todas esas formas. Ok. Esas formas no son el perfecto indicativo pasivo, no son el pluscuamperfecto indicativo, no. Ayudan a formar esos tiempos. El verbo ser, que es el auxiliar, ¿aquí en qué tiempos están? Están en estos tiempos. Es el infinitivo presente, es el presente indicativo, es el imperfecto indicativo, es el futuro imperfecto del verbo ser, es el presente subjuntivo del verbo ser. ¿Sí, Malcu? Es el imperfecto subjuntivo del verbo ser. ¿Sí, Malcu? ¿Ya te fijaste? Entonces también te puede servir como una guía para tener ahí esas formas de presente del verbo ser. Sí. Pero al mismo tiempo yo tengo una duda, por ejemplo. El verbo ser no tiene supino. Si yo quisiese expresar un infinitivo futuro activo que utilizo la raíz de supino más verbo, más el infinitivo ese,
Es que no existiría el latín. No, Porque no existe, no. Entonces existe, o sea, esas si yo esas quisiese decir, formas, tener la idea de ser, sí, muy bien, no, pero como no existe, y es no existe. por la naturaleza de los significados y la naturaleza misma del verbo. Por ejemplo, el verbo ser, sum es fui. Ajá, muy bien, fui Sí. y Y futuro. hasta no hay más supino, no, hasta ahí. No se puede. No hay Porque no, supino, en no se primer puede. lugar se utiliza como si o sea, para conformar los pasados. El verbo ser, pues nada más tiene tiempos de presente, porque no puede ser en voz pasiva. Si te fijas, solamente tiempos de voz activa. El verbo ser solamente está en voz activa. Eso te indica Exacto, exacto. Ah, ya lo entendí, ya lo eso, entendí. Sí, sí, profesora, sí, es lo que usted dice, sí. y eso Ya te me di indica que cuenta, el sí. futuro, así como lo estamos indicando acá, fíjate, ahora pienso en es que está más clara en la denominación del, ay, es que está, más bien he sido, soy, permanezco. Sí, ya lo entendí. No puede Fíjate, existir. participio futuro, que siempre es activo, ¿no? En Sí. ese sentido, bueno, sí existe. Lo primero que podríamos ver es que el verbo ser solamente tiene formas de voz activa, solamente. Sí. No me meto en otras cuestiones. Después veremos Claro, otras como cuestiones en en torno al español verbo ser. ocurriría lo mismo porque yo no puedo decir yo fui sido. Por eso no No se existe puede la hacer. forma pasiva del verbo ser. Sí, sí, Ajá. perfecto, lo entendí. Gracias, El profesor. estado, que indica permanencia ya Sí, sí, en no, no él. puede Es existir. más, incluso entraría en contradicción, hablando Claro, de la semántica del verbo ser, que sí. implica la esencia misma. Ahí voy a decir todo esto, ahí con perdón de mi filósofo Giancarlo, ahora no está aquí Joseph, pero implica la esencia misma. Entonces, la esencia es algo que permanece, ¿no? Por ejemplo, en el mismo griego, en griego, por ejemplo, el verbo ser no tiene auristo, tiene No imperfecto. tiene ahorita Y al también. no Ay, tener auristo quiere decir que la esencia permanece. No puede ser que haya sido y que ahora ya no sea. La esencia es algo que permanece. claro, Luego, en el sí. momento en que en latín se da el fui como pasado de verbo ser, es que más bien adquiere un sentido no de que soy y ya no soy, sino un estado, Malcu. Por eso es que algunas lenguas a veces utilizan el sentido del verbo ser como ser o estar, ¿no? Sí, En ese sentido, pero no como pasado, no como algo que ahora soy, pero ahora ya no soy. O sea, si soy, es que debo existir, debo estar en ese estado de permanencia. Esas implicaciones de significación de los verbos, Malcu, tienen que ver con los aspectos, con estos aspectos. Más bien, más bien los aspectos de cada verbo tienen que ver con su significado y naturalmente con la forma de esos verbos. Dicen que lo que no se necesita no existe, ¿no? Y lo que no se usa, pues empieza a desaparecer. Por eso es que, ¿por qué no tiene ¿por qué no tiene supino? Pues porque no lo necesita. ¿En razón de qué? No lo necesita en razón de su significación. Y luego está en razón de qué? De su realización. Los verbos los debemos pensar como acciones, como cuestiones como realizaciones de ciertas acciones, ¿no? Entonces, eso me lo va a indicar claramente el enunciado, ¿no? Bien, perfecto. Entonces ya vamos ahí. Entonces, nada más quería que se entendiera esto, Malcu, que son formas compuestas y que morfológicamente lo podemos ver desde dos aspectos. Cada verbo es una forma compuesta por dos verbos, por dos formas verbales. En composición van a conformar el infinitivo, perfecto, pasivo, pero por separadas, este amatum solito es un participio perfecto pasivo. ¿Que está en qué caso? Está en acusativo. Y solito este verbo ser es el infinitivo presente activo del verbo ser. Sí. Ahora, ¿qué pasa
cuando veo que la gramática misma o la regla me dice que este infinitivo perfecto pasivo se forma con el participio perfecto y me dicen en acusativo, en acusativo. ¿Por qué se dice que está en caso acusativo? Ahora me voy a mi sintaxis. Está en acusativo porque se utiliza como ¿qué? El acusativo es la función ¿de qué? De objeto directo. Entonces, Sí. este tiempo infinitivo, perfecto, pasivo, se va a utilizar en construcciones que tienen la función de objeto directo. Por eso están en acusativo. Y en acusativo, mucho cuidado con esto, acusativo neutro. ¿Por qué? Porque todos los infinitivos en latín tienen género neutro. ¿Sí? O sea, no voy a tener amatam S, ¿no? Solo amatum, porque se va a presentar el participio en acusativo singular neutro. ¿Vale? Y también entonces va a estar, entonces no va a estar en caso nominativo y acusativo, sino únicamente va a estar en caso acusativo, que tiene que ver con la función que va a desempeñar después en los textos. ¿Sí? Sí. Luego, ya en gramática, por ejemplo, Josefina, pudieras recordar, Josefina, que se habla de oraciones de infinitivo subjetivas y objetivas, ¿no? En el caso, o sea, que funcionan como sujeto y que funcionan como objeto directo. En el caso de el perfecto pasivo, formará oraciones completivas, objetivas, o sea, que tienen la función de objeto directo. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense bien, ¿qué pasa con el infinitivo futuro activo? Ahora, va a utilizar no el participio perfecto, sino el participio futuro, futuro. ¿También en qué? En acusativo. Por eso va, en lugar de ser amatum, va a ser amaturum, en donde va a tener la terminación urum. Y también va a estar auxiliado por el infinitivo del verbo ser. Entonces, de nuevo, Malcu, juntos conforman el infinitivo futuro activo, juntos. ¿No? Pero cada uno por separado, de nuevo, si yo veo nada más amaturum, ese es el participio futuro. ¿En qué caso? De nuevo en acusativo, porque ahí tiene la M, y de nuevo neutro. Y si yo veo por separado ese, es el infinitivo presente del verbo ser. Pero juntos conforman el infinitivo futuro activo. ¿Que en qué caso está? En acusativo. Por eso va a funcionar como, también como un objeto directo. Acuérdense que la cuestión siempre está en la formación, la conformación de las funciones que van a conformar o que van a ser parte de una oración y que me van a comunicar algo, entrar en el sistema de la comunicación. Entonces aquí tengo el infinitivo futuro activo. Si yo me voy a la tablita, fíjense, entonces aquí dice que el infinitivo perfecto pasivo en acusativo, voy a hacerlo más grande, acá dice que en acusativo utiliza la terminación por eso amatum, con el auxiliar S. Y el infinitivo futuro activo, de nuevo, utiliza la terminación urum, sí, la terminación urum del participio futuro con el auxiliar S. Ya vi este y ya vi este. Sí. ¿Sí? Amaturum S.
ese infinitivo futuro activo, aquí está, es más, aquí tendría que quitarle porque aquí tengo la aclaración de voz activa y de voz pasiva, fíjense bien, ¿sí? Ese infinitivo futuro en voz activa entonces es amaturum esse. Ahora, viendo la tablita, ¿cómo conformarían? A ver si se puede aquí viendo el acordeón, a ver si me ayuda la tablita, debe ayudarme. ¿Cómo se formaría la voz pasiva? Amatum iri. Amatum iri, con la terminación y el auxiliar, ahora utiliza el auxiliar iri. O bien se forma también con el, muy bien, amandum, con el gerundivo pasivo en acusativo también, gerundivo pasivo en acusativo, más el auxiliar también ese. O sea, puede ser la voz pasiva, amatum iri o amandum ese. Vale. Lo voy a escribir acá. Entonces, va a quedar la voz pasiva, amatum iri, o bien amandum esse. Entonces, Malcu, si yo veo solo este iri, solito, es el auxiliar, perdón, es el verbo auxiliar y es el infinitivo. Fíjate la forma, Malcu, fíjate en la forma, es iri. Es el infinitivo del verbo ire, pero en voz pasiva. Es el verbo ire en voz pasiva. Y si yo veo amatum solito, pues es este mismo de acá arriba. Es el participio perfecto en acusativo. Pero juntos, me indican que con la terminación y con el auxiliar iri, me indican, forman el infinitivo futuro pasivo. Ya te dolió la cabeza, Ludo, pero es por la tos. A mi latín no le echas la culpa, Ludo. Ajá. Y nunca. Ahora, si yo analizo Malcu solo, amandum, ¿qué es amandum? Pues es el gerundivo, podría ser gerundio, pero dice la gramática que es el gerundivo singular neutro. ¿En qué caso? En acusativo, y que es solo ese, es el infinitivo presente del verbo ser. Pero ahora, se deben analizar juntos. Esto va a ser un trabajito que vamos a hacer ya en texto, a identificar si son formas compuestas o son formas o sea, si se trata de una forma compuesta, como alguna vez me comentó Josefina, es que en esto suele sobreentenderse luego el verbo ser. Entonces, vamos a aprender a ver si se está sobreentendiendo el verbo ser o se trata de un gerundivo, o se trata de un infinitivo futuro pasivo. Porque vean, ya lo veremos en los textos. Juntos conforman el infinitivo futuro pasivo. Pero luego lo que nos hicieron los malos autores, híjole, yo creo que esto lo hicieron pensando en los pobres estudiantes de latín, sobreentienden el verbo ese, y entonces nada más me ponen la forma mandum. Pero resulta que debemos considerar que hay un auxiliar. Eso suele pasar, pero habrá en el texto recursos que me hagan pensar que se trata de un infinitivo futuro. Y ese recurso, ¿saben quién es? Ese recurso siempre es la palabra más importante de la oración. Ese recurso siempre es el verbo. Por eso el verbo siempre lo debo tener presente. Siempre, siempre, siempre. Acuérdense que el verbo es el director de la orquesta. Ya se nos fue nuestro compañero que era músico. ¿Se acuerdan de nuestro compañero músico? Que era, ya no me acuerdo su nombre, se llamaba, no me acuerdo, por ahí está. Para preguntarle, ¿qué pasaría, Agustín, con una orquesta
Ya ves que aún cuando se aprenden de memoria todas las obras y los ensayan y las ensayan y las ensayan, podría llegar a haber un caos si no hay, si tocan solos sin la dirección del director de orquesta, pudiera llegar a haber un caos. Ese sería un buen ejercicio. ¿Habrá por ahí algo que pensar? No, pero el director de la orquesta, aunque a veces decimos ya tienen una obra pero perfectamente bien ensayada, debe ser imprescindible ahí, ¿no? Sí, sí, porque ¿Quién sabe? para coordinar el coro, si no es un lío. También tú cantas, Agustín, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa incluso sin su director? No, hace falta. Puede haber se pueden perder, ¿no? Y porque si canta junto los sopranos, los mezzos, los barítonos, todos juntos, Todos juntos. tiene que hacer con el dedo, a ver, ahora vos. Sí, pero aún cuando tienen muchas veces los ensayos y cuando aparentemente ya se aprendieron de memoria las obras y todo esto. No, sí, pero la directora, bueno, tenemos una directora, mejor, ¿no? Sí. La directora nos guía, sí. Siempre es necesario un director, siempre. Y en la lengua el director va a ser ¿quién? Va a ser el verbo. Claro. Siempre va a ser el verbo. Entonces el verbo principal, por eso siempre es importante identificarlo, me va a decir, sí se está sobreentendiendo, pero yo te estoy diciendo, yo como verbo principal te estoy indicando que se está sobreentendiendo ahí el auxiliar. Por eso es importante que no lo pierdan de vista. ¿Sí? Y ya para terminar y decir que ya con esto terminamos las formas de sustantivos verbales y que el próximo viernes empezamos ya con las formas personales, fíjense cómo aquí en el cuadrito, el supino activo, de nuevo aquí tengo que, es que aquí estaba yo con la traducción, ir a tener. Es que eso es lo importante, es que yo he entendido perfectamente la tabla, pero la correspondencia con el español está en la misma tabla. Sí. Y está genial por eso. Sí. Esta tabla está genial por eso. Muchas gracias, porque esta tabla me ha costado muchas generaciones. Aunque Ludo la haya tirado. No, dice que ya la imprimió y la va a iluminar. No, yo no la he tirado. Muy bien. Esta tabla. Es genial. Déjenme decirle a Aida, la empecé a formar a Aida porque yo entré a letras clásicas sabiendo que iba a dar clases, porque la idea era dar clases. Igual que estudiara física, jamás hubiera estudiado física, porque por física por poco y no salgo de la preparatoria. Debo confesar. Entonces, desde que empecé a estudiar litera est par minima vocis articulata, ¿te acuerdas? Que estudiamos las dos con esa misma técnica. Sí. Empecé a conformar mi tablita con Pati Villaseñor, ¿no? Entonces me ha costado mucho. Parece sencillo, pero es que debe quedar. Esta idea, José María, sí. Esta idea de que siempre, ya en la docencia también, de que le presentas al alumno en una página que no necesite cambiarle, en una sola, que lo vea todo, ¿no? Para mí ha sido una síntesis y ya dividido según los temas verbales, si es tema de presente, si es de perfecto, si es de supino, y la correspondencia que está ahí, está genial. Porque, por ejemplo, Josefina, a mí me maravilla la capacidad que tiene de que dejaría de ser filóloga, ¿no? De que todo lo tiene presente y de que te dice los tiempos y los identifica y todo esto. Pero eso implicó también muchos años de estudio, ¿no? Josefina. Y mucha memoria. Muchos años de memoria. Pero yo te voy a decir, a veces uno da cursos de un semestre nada más, a mí me ha pasado, ¿no? En un semestre enséñalos a que sepan, bueno, tampoco los objetivos son así grandiosos, ¿no? Pero que por ejemplo, con filósofos, yo trabajo el área de nada más lexicología, ¿no? Griego, nada más puro léxico. No van a traducir. Ellos, sobre todo, la finalidad es que sepan utilizar sus fuentes bilingües. Ya, nada más, tienen una fuente bilingüe, tienen su texto y tienen la traducción. Que sepan que aquí está en griego y cuál corresponde a la traducción, ¿no? Entonces, y naturalmente el léxico, y qué pasa con la usía y qué pasa con, todo esto. Entonces,
A veces esos cursos se reducen, José María, a un semestre. Entonces, yo no les voy a exigir que se aprendan todo de memoria, porque ya se me fue el semestre en corroborar que se están aprendiendo todo de memoria. Entonces, a veces manejar en formas de tablas hace que, ok, si ya se te olvidó y no lo tienes todo presente, pues siempre carga, Malcu, tu cuadrito que lo ideal es que te lo aprendas de memoria, pero si no, digo, tampoco es pecado. Recurre a tu tablita y poco a poco se van a ir grabando esas formas. Por eso es que defiendo esta construcción, ¿no? Entonces aquí, la voz activa y la voz pasiva del supino. Recuerden que el enunciado mismo, aquí, bueno, la tabla me dice que el supino activo es acusativo terminado en Recuerden que el enunciado mismo ya les da la forma del acusativo, porque es amavi, amatum, avi, avitum, ¿no? O sea, me indica que está en acusativo. El supino, cuando está en voz activa, está en acusativo. Cuando está en voz pasiva, está en ablativo. Y se acabó. No tiene más casos, siempre singular. Y entonces, si el enunciado mismo aquí me está diciendo que el supino es amatum, terminado en el enunciado mismo lo que me está proporcionando es el supino activo, amatum. Y el supino pasivo, amatum. O sea, quito la M, y al quitar la M, estoy considerando que en activo está en acusativo y en pasivo está en ablativo. Y los dos supinos, fíjense bien, los dos supinos me indican que están en acusativo. Sí, uno en acusativo y el otro en ablativo, sí. Y este está en ablativo, aun cuando después vayamos a estudiar que los dos me indican circunstancia. Los dos me van a indicar una circunstancia. Por eso aquí en la tablita vamos adelantando un poco que dice acá, supino, para amar, y la voz pasiva en cuanto al amar. ¿Sí? Supino activo, para amar, me indica finalidad. Supino pasivo es un complemento circunstancial que me indica relación. ¿Ah? José María, fíjense, vamos a hablar del estudiar, pero voy a decir que José María es el mejor del grupo en cuanto al estudiar, porque en cuanto al bailar, es Agustín el mejor del grupo. Es Agustín el mejor del grupo. Y en cuanto al aconsejar, dar consejos, el mejor es Malcu, porque José María ni te pela, ¿no? Pero en cuanto al cocinar, ¿quién es el mejor? Ludo, ¿no? Ludo es el mejor, ya vieron, ahí tiene su comida, ¿no? Muy bien, ay Ludo, muy bien, provechito Ludo. Gracias. Entonces, fíjense muy bien, por eso se llama relativo, ¿no? Complemento circunstancial de relación, y eso se forma con el supino, pasivo, en voz pasiva. En cuanto al, por lo que se refiere al, Giancarlo es muy bueno, pero es muy bueno en cuanto al argumentar. En cuanto al argumentar, porque Giancarlo no sabe jugar básquetbol, ¿no? No lo metamos al equipo porque nos va a hacer perder, pero ¿qué tal para argumentar? Entonces ahí se utiliza este supino pasivo. En cuanto al... Bien. Con esto terminamos las formas de sustantivos verbales. Toda la parte primera, esta rayita del verde hacia arriba, los verbos que se declinan. Vamos a empezar con los verbos que se conjugan. Y el próximo viernes trabajamos con esto, ¿vale? Entonces les dejo que estudien esto. Voy a parar la grabación. Ay, mis vecinos están